Según las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, son los derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos estipula que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Existen diversas organizaciones encargadas de defender los derechos humanos. Una de ellas es el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. Para ellos, los derechos humanos son herramientas que fomentan el respeto a la dignidad humana, los cuales son inherentes a la naturaleza de cada persona, ya que sin ellos no es posible realizarse plenamente como ser humano. Los derechos que hoy tenemos son derechos frágiles que se deben defender constantemente. Conocerlos es el primer paso para asumir esta defensa. Así, la protección efectiva de los derechos humanos es un instrumento para defenderse de los abusos de los gobernantes. Las violaciones a los derechos humanos son las acciones llevadas a cabo por algún elemento del poder del Estado, en contra de la dignidad humana, y cuando las autoridades actúan con impunidad en la investigación o castigo de las violaciones a los derechos humanos. Bueno, pues dentro de los derechos humanos, aunque digamos es muy abstracto y muy esquemático decirlo así, en general se manejan tres posturas, ¿no? Una es la iuspositivista, que es aquella que tiene que ver con la opción de las leyes. Organizaciones de abogados son las que más la utilizan, esas te dicen que los derechos humanos existen en tanto están dados en una ley, en tanto han sido promulgados. Otra es una que es la más cercana a las organizaciones de la Iglesia, que es la iusnaturalista, que es la que dice que los derechos humanos se te dan dados por el hecho de nacer, de haber nacido como humano, como persona. Y por último están los que menos se trabajan, los que menos se están dando, porque los derechos humanos en general se encuentran un poco aislados del movimiento social, de las organizaciones sociales, que es la postura histórica o de la lucha de los pueblos. Es decir, que los derechos humanos se dan al momento en el que se ejercen, al momento en el que un pueblo se organiza para luchar por estos, porque digamos que lo que vemos en la realidad es que no están dados, ¿no? Ni por las leyes ni por el nacimiento, sino hasta que la gente se organice. Los defensores y las defensoras de los derechos humanos trabajan para proteger y hacer realidad los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos universalmente. Actúan de muchas maneras diferentes y desde distintas competencias para proteger y promover los derechos humanos. Bueno, creemos en la necesidad de difundir el trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos, sobre todo porque son las defensoras y defensores quienes levantan la voz ante la impunidad y quienes presionan al Estado a que cumpla con sus obligaciones con los ciudadanos. Hoy en día en México y alrededor del mundo cualquier persona puede ser defensora o defensor de los derechos humanos. No existe una lista de cualidades o de requisitos, simplemente hay dos características que nos distinguen. Una es que reconocemos la universalidad de los derechos humanos, esto quiere decir que no podemos aceptar un derecho y negar otro. Y la otra es que nuestros métodos de acción son siempre por la vía pacífica, nunca por la vía violenta. Y bueno, cualquier persona puede ser defensor y defensora, no necesariamente tiene que pertenecer a una organización de derechos humanos, siempre y cuando alce la voz ante la injusticia y convierta la indignación en acciones, pues nos podemos llamar defensores y defensoras de los derechos humanos. La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, es un espacio de enlace y coordinación de más de 70 grupos de derechos humanos a lo largo del país. Desde la red TDT hemos visto la necesidad y con preocupación difundir el trabajo de las y los defensores de derechos humanos, ya que en los últimos años pues este trabajo es poco conocido y reconocido tanto por la sociedad civil como por las autoridades. Es por eso que decidimos lanzar la campaña Defendamos la Esperanza, una campaña nacional en favor de las defensoras y defensores de derechos humanos. Esta campaña recopila 20 experiencias de defensa y promoción de 20 organizaciones representativas de esta red a lo largo del país
y bueno, las estamos difundiendo a través de nuestro sitio web www.defendamoslaesperanza.org.mx y a través de una publicación que se llama Acompañando la Esperanza.